noches, bienvenidos al Detector, el programa de Red Más y La Silla Vacía, en el que cada semana analizamos si lo que dicen los políticos colombianos es verdad o es mentira, muy a propósito de esta época de posverdad y del momento electoral que vivimos en el país. Yo soy Clara Estrada Cano y es un gusto saludar a Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía y el encargado de contarnos si lo que ellos dicen es cierto o no. Juan Esteban, muy buenas noches, qué rico estar contigo este jueves. Hola Clara, buenas noches, aquí felices y listos a detectar. Sí señor, ¿y a quién le vamos a poner el detector esta noche? Pues esta noche le vamos a poner el detector a la entrevista que hizo Juan Roberto Vargas, el director de Noticias Caracol, a la nueva fórmula presidencial de Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón. Recuerden que pueden seguirnos o hacer sus comentarios en redes con el hashtag numeral El Detector. Sí, señor, y es la primera entrevista de los dos como fórmula, pues el viernes pasado, pasó de ser candidato presidencial independiente a fórmula vicepresidencial del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Parece un trabalengua, ¿no? Sí, señor. Como fue la primera entrevista, decidimos revisar qué dijeron. Esta vez la primera vez que aparecen los dos juntos. Y vamos a empezar mostrando los resultados que dicen ambos que obtuvieron en el gobierno de Juan Manuel Santos. Veamos qué dice Germán Vargas Lleras de sus propios logros. Cuando a mí me encomendaron los temas de la vivienda, pocos colombianos creyeron que eso fuera posible. Hoy 450.000 familias en Colombia tienen una vivienda propia. 2.500 acueductos y alcantarillados se construyeron y terminaron y pusimos en marcha el más ambicioso proyecto para transformar la infraestructura de Colombia. Es indiscutible que en este gobierno él trabajó en muchos frentes, pero se adjudica muchos logros que uno dice, wow, increíble, buenísimo. Sí, pues justamente por eso decidimos revisar esta afirmación. Le pasamos el detector a estos tres logros y encontramos que esto es exagerado. ¿Qué quiere decir que es exagerado? Pues que él sí es cierto que logró muchas cosas, pero no necesariamente en estos volúmenes o niveles que dice ahí. Entonces, Germán Vargas presenta tres logros y los vamos a analizar uno por uno para ver cómo llegamos a esta idea que es exagerada. Arranquemos con la vivienda. Arranquemos con la vivienda, que fue la primera que él dijo. Él dice que se hicieron 450.000 viviendas. Aquí les traemos de dónde viene esa cifra. Esto es una promesa, ¿sí ven? Ahí está Germán Vargas. Sí, y ahí Felipe está, Henao. y las cifras son 450.000 viviendas. Así es, pero esto es una promesa. Si ahí en el cheque se alcanza a ver la fecha, eso es en agosto de 2015. Sí. Es un compromiso. Entonces, lo que él está diciendo en realidad es que se logró esta meta. ¿Se logró esta meta o no? Pues nosotros lo que hicimos fue revisar los datos oficiales del Ministerio de Vivienda, que es el encargado del grueso de estas viviendas. Y encontramos que la cifra es cercana, pero no llega a las 450.000. Aquí les mostramos, estos son los principales programas de vivienda que manejaba el Ministerio de Vivienda, que en total tenía que ser 400, ahí está abajo, 423.629 de esas 450.000. Según lo que los ministros han dicho, digo ministros porque ha cambiado, revisamos que reportan 2015, 2016, 2017, hasta el 31 de diciembre de 2017 iban 334.873. En esa torta, lo que vemos en verde son viviendas que ya se lograron. Las 121.343. Esas 121.343, 134.000 y tantas y 78.000 son de cada uno de los 3 años. ¿No? Vamos sumando para llegar a esa cifra de 450.000. Agrupamos de estos 6 programas. Aquí lo hacemos muy sencillo para no separarnos, pero están las casas grandes, pero las casas gratis, las famosas. Sí. Pero hay otros programas que ayudan a la gente con subsidio a la tasa de interés. Claro, no todas son gratis. No todas son gratis. La idea general, ¿cuál es? Germán Vargas Lleras dice que lograron las 450.000 viviendas, que son viviendas que ayudó a financiar total o parcialmente el Estado. No se llegó a eso, iban 330 y tantos mil hace 3 meses, quizás ha crecido un poco, pero 450.000 sin duda alguna es una cifra exagerada, por lo menos hasta el momento de hoy. Bueno, ahora pasemos entonces al acueducto, 2.500 acueductos entregados. Así es, 2.500 acueductos entregados. Aquí encontramos una particularidad y es que revisando estas mismas cifras, y aquí les traemos, estas son las metas de Minvivienda y no sé qué, nunca hablan de acueductos. Los indicadores para saber si lograron mejora o no en el tema de acueductos es cuántas personas tienen acceso al área potable en la zona rural, por ejemplo. Es cuántas personas tienen el manejo adecuado de aguas residuales, alcantarillado, pero no la cantidad de acueductos o alcantarillados, porque es que puede que haya un acueducto para una vereda muy pequeña,
Es muy distinto a hablar de una ampliación de un acueducto en una ciudad que ya la tiene para 50.000 nuevas viviendas. Claro, en ese sentido, en ese orden de ideas, Juan, es difícil chequear este. Así es, nosotros diríamos que es inchequeable, Claro. aunque como estamos chequeando todo en general, pero no hay un dato para verlo. Y solo una información para que vean. Cuando uno mira la base de datos de la Superintendencia de Servicios Públicos sobre acueductos y alcantarillados en Colombia, en total, pues hay 2.760 acueductos y 1.293 alcantarillados. La cifra de 2.500, si uno piensa que es esta, sería absurdamente grande. Claro, porque entonces no había antes No había antes acueducto. prácticamente nada, pero creemos que no es esta, entonces por lo tanto nos parece que no debíamos chequear, decir que es falso, sino que esto realmente es inchequeable. Inchequeable. Así Y es. pasamos entonces a lo que él hablaba, eran las carreteras 4G. Sí, en las carreteras 4G, él no lo dice dijo que directamente. pero parecía que eran como las de... Sí. Entendemos que es eso porque él dice, pusimos en marcha un ambicioso proyecto para transformar la infraestructura en Colombia. Las carreteras 4G son el proyecto más famoso, sin duda alguna el más costoso, pero aquí lo llamativo es que estas 4G no las puso en marcha Germán Vargas. Aquí Claro, les traemos... él entró después. Él entró después. Recordemos, él se empezó a encargar de los temas de infraestructura después de entrar a la vicepresidencia en agosto de 2014. Aquí les traemos una nota del Espectador de septiembre de 2012, casi 2 años antes, que ya hablaba, arranca la era 4G en carreteras. 2 años antes. En el tiempo que siguió, pues pasaron aún otras cosas que podemos pasar por encima, pero hubo varias leyes clave, la ley de APP, la ley de infraestructura, que fueron fundamentales para las 4G y para otros proyectos de infraestructura que él hizo después. Pero las mismas 4G entonces ya arrancaron en 2012, en 2013 empezaron los procesos para licitarlas. Incluso en 2014, aquí están, ya empezaron a adjudicar. Es decir, ya sabíamos quién iba a ser la primera vía 4G, después, claro, hay un trabajo para que sí la hagan efectivamente, pero así de avanzado iba esto el 22 de mayo. En total, cuando Germán Vargas Lleras llegó, ya se habían adjudicado 6 carreteras 4G, es decir, esto ya estaba andando. Ya iba corriendo. Claro, faltaban muchas cosas y él sin duda alguna aportó a todo lo que siguió. Hay más de 20 carreteras adjudicadas, se dice solo una parte, pero por eso al final esto que él dice de las 4G también es exagerado. Y como vemos, como son 3 cosas, vemos una difícil de chequear y 2 exagerados, creemos que esto es exagerado. Bueno, entonces definitivamente Germán Vargas Lleras dice que hizo más casas, acueductos y alcantarillados de los que realmente hizo, y encima las 4G son de él. Claro, pero viendo el vaso medio lleno, si uno lo quiere ver así, eso no quiere decir que él no haya ayudado a superar los problemas de vivienda, agua potable, alcantarillado, infraestructura. Hizo un trabajo que se ven en esos datos, 300 y pico mil viviendas, no es ninguna bobada, pero los datos que él presentó como sus logros están inflados. Y como nosotros aquí estamos poniéndole la lupa y el detector exacto de lo que realmente hicieron, pues por eso es que nos da exagerado. Bueno, y su vicepresidente dijo algo similar en la cartera que manejó, la de vivienda, la de defensa, veamos. Experiencia real, con resultados. Siendo ministro de Defensa, el homicidio era 35 por 100.000 habitantes, cuando me retiro 26 por 100.000 habitantes. Claro que no lo hice yo solo. Aquí uno diría que no hay pierde porque las cifras tienen que ser las que son. Como fue la vez anterior que revisamos Claro. las cifras. Aquí le pasamos el detector con esa idea y encontramos que esto es debatible. Resulta que las cifras no son tan claras. ¿Por qué? Pero Bueno, no pensaría uno. Sí, la lógica le da para que fueran exactas. Así es. Esto básicamente ¿a qué se debe? Él habla de tasa de homicidios, que quiere decir cuántos homicidios hubo por cada 100.000 habitantes en Colombia. Y ahí tenemos que comparar dos cifras, ¿no? La cantidad de homicidios de un año y la cantidad de personas, de habitantes del país cada año. Y resulta que tenemos dudas en las dos, sobre todo en la de homicidios. ¿Por qué tenemos dudas en la de homicidios? Porque hay varias fuentes oficiales. Una fuente oficial es la policía, que es la que sabe dónde hubo asesinatos en principio. Pero los expertos, hablamos con 3 expertos sobre esto, le ven un problema y es que a la policía la califican, la evalúan por homicidios. A menos homicidios, mejor le va a los policías. Claro. Entonces hay una tendencia a reducirlos. Hay una segunda fuente que es el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, en principio, toma esa misma información de la policía y, sin embargo, según los expertos, siempre hay diferencias, pequeñas, pero hay. ¿Y por qué? ¿En qué radica esa diferencia? No lo saben exactamente. El Ministerio de Defensa igual toma las cifras y cruza los datos, los revisa, y puede que ahí es donde encuentre algunos que la policía no la asumió, ni la policía, digamos, ni de Bogotá ni de Soacha, pero ahí había un homicidio, entonces se suma. La tercera fuente que tenemos es medicina legal, por supuesto, donde se hacen las necropsias. El problema es que allá solo cuando hay una necropsia, es decir, cuando hay un cuerpo,
lo suman, porque la base de datos de ellos es de necropsias. Claro, y los que no aparecen. Y los que no aparecen, entonces ahí hay toda una discusión. Al final lo que pasa con todo esto también es que estas cifras cambian con el tiempo además porque uno dice fue un homicidio, después dice no, fue un suicidio o fue un accidente, ya fue una muerte accidental. Entonces esto hace que con el tiempo cambien las cifras. Eso es lo que nos hace tan difícil y aquí les traemos dos muestras de dos de las entidades que yo consideraría más serias en Colombia en este tema. Esta es la Fundación Ideas para la Paz, Sí. es muy seria. Aquí tenemos los datos de todos los años. Pinzón, para recordar lo que dijo Juan Carlos Pinzón, él dice que lo bajó de 35 a 26. A 26. Él entró el 31 de agosto de 2011. Estaba en 26, Está en 48. 26.48 si uno toma 2011 y salió el 19 de mayo de 2015. Lo entregó en 23.99. Sí la redujo, pero no tanto como digo. La diferencia no es tan grande. La diferencia no es tan grande. Pero, curiosamente, vemos esta otra fuente de información que es el CERAC, el Centro para Recursos para Análisis de Conflictos de la Universidad Javeriana. Habla de 7 años consecutivos a la baja de homicidios y cuando uno ve las cifras, que no las podemos poner ahí porque estaban muy chiquitas, dice que eran de 38 y 24, mucho más parecido a la de Pinzón, pero distinto. Pero igual es diferente. Hablamos con las personas y nos dicen, no, es que cuando uno pide la información, hoy pueden darle unas cifras y en 6 meses otras, por esto que les digo, que es que cuando la fiscalía, cuando al final un juez dice, no, ustedes, señores de la fiscalía, dijeron que era homicidio y fue suicidio, pues la tienen que bajar de la base de datos. Muy confuso. Entonces tenemos cambio hacia atrás. Por eso es que es debatible. Lo que él dice, la tendencia que él dice de reducción es cierta. Según unas fuentes es lo que él dice en esas dimensiones, según otras no, entonces al final es debatible. Pero entonces, en últimas, no sabemos cuánta gente murió. En últimas no sabemos cuánta gente fue asesinada. Que se sabe, Claro, eso es lo que difícil. murió Como no puede por pasar asesinato. 5 años Sí. porque la fiscalía dice que lo asesinó la esposa y al final no lo asesinó la esposa, entonces hay que bajarla a la base de datos. Eso hace que las cifras que tengamos siempre sean un poco no definitivas, digamos. Pues qué enredo. Así es. Esto es un enredo y es un triste enredo. Nosotros hacemos nuestra primera pausa aquí en el detector. ¿Quieres saber si lo que dijeron el candidato presidencial Germán Vargas Lleras y su fórmula vicepresidencial Juan Carlos Pinzón es verdad o es mentira? Use en redes el hashtag #detector. Quédese con nosotros que ya regresamos. Regresamos al detector poniéndole la lupa a la fórmula presidencial Vargas Lleras Pinzón y vamos a ver qué dijo el candidato sobre las votaciones del 11 de marzo. Piense usted en lo que ocurrió el pasado domingo y compare votaciones de las consultas con las de los propios partidos. Millones de colombianos votaron en ellas creyendo que era un referendo contra la extrema izquierda, asustados de Petro, pero no resueltos a votar por las opciones que se plantearon el domingo. E incluso porque me tocó ver, mucha gente pensaba que estas votaciones eran para elegir presidente de una vez, y entonces... Así es, hay un efecto por las consultas que hizo que fueran raras frente Sí. a las demás elecciones legislativas. Pero para ver lo que dijo Germán Vargas le pusimos el detector y encontramos que esto es inchequeable. Entonces él dice básicamente dos cosas. La primera es que dice que millones de personas votaron en las consultas, más de las que votaron en los partidos de las consultas ese mismo día. Cosa que es verdad. Entonces aquí les traemos una gráfica que lo muestra. Aquí muestra cuántas personas votaron por la consulta específica que él hablaba era contra Petro. Entonces la consulta del no, de la derecha, uribista, votaron 6.138.000 personas. Si uno compara con los votos al Senado del Centro Democrático y del Partido Conservador, el Partido Conservador no estaba en la consulta, pero Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez sí. Ordóñez pertenece. Y uno creería que la gente de tendencia conservadora votó porque pues, le interesaba estos candidatos. Igual hay una diferencia de casi 1.700.000 personas. Entonces uno dice, bueno, Ahí si sí, hubo por ahí esa parte tiene seguramente sí. Sin embargo, él dice que esas millones de personas no votaron votaron a pesar de no votar por los partidos, creyendo que era un referendo contra Petro. Esto es lo que encontramos inchequeable. No hay manera de saber por qué ese 1.700.000 personas votaron por ellos o no, votaron por esta consulta. Y no por votaron en los partidos. Pudieron haber al votado Senado, en Cámara. Cambio Radical, el partido de Germán Vargas, pudieron haber votado pues en cualquier otro partido. Pero además, de hecho, hay cosas que demuestran que hubo por lo menos otro factor que no es votar contra Petro, que es lo que en la izquierda llamaron la Operación Marta Lucía. Aquí les traemos unos pantallazos de Twitter. Operación Marta Lucía fue unas personas
digamos que no les gusta Uribe, que dijeron votemos por Marta Lucía Ramírez para que no quede Iván Duque, el de Uribe. Claro, porque Iván Duque sin duda es el de Uribe. Claro, y Marta Lucía Ramírez es de una derecha un poquito más moderada que el uribismo, etcétera. Querían hacer algo parecido cuando Noemí Sanín le ganó a Andrés Felipe Arias para las elecciones de 2010. Sí. No les funcionó, pero en todo caso muestra que no sabemos si estos fueron 1.000 personas o 100.000 o 500. En todo caso, es parte de ese 1.700.000. Entonces, mejor dicho, acierta en las cifras, pero no en el porqué. Exacto, por eso es que lo damos como inchequeable. No hay manera de revisar si ese fue el porqué. Ahora veamos qué dijo sobre el acuerdo con las FARC, con la FARC. Yo nunca cuestioné, me pareció un gran éxito que las FARC se desmovilizaran. Me pareció también una gran noticia la entrega de las armas de ese grupo armado. Criticaba que habiendo ellos recibido un cúmulo de beneficios, quedaran amparados frente a los temas de reincidencia. En aquella época, yo recuerdo, Juanes, que uno sí le tocaba ver que él tenía grandes diferencias y distancia frente al tema. Así es. Revisamos en concreto lo que él dijo y el detector encuentra que esto es verdadero. Es verdad. Pues sí, él tuvo grandes dudas. Él solo hizo campaña la última semana. Eso de hecho se lo criticaron algunos de los del lado del sí. Silencio en muchos momentos cruciales e importantes. Y él habló muy al final. Y las críticas que hizo sí tienen que ver con este tema de justicia. Como dijo Germán Vargas, aquí les traemos la entrevista que le dio a Semana cuando, después de haber callado durante todo el proceso, finalmente habló. Le preguntan, ¿qué le pareció mal del acuerdo? ¿De algo que le preocupe? Ya estaban firmados. Y él dijo, en ese mismo punto de la Jurisdicción Especial para la Paz, la justicia transicional que traen los acuerdos, hay razonables inquietudes en muchos sectores del país. Y luego lo desarrolla, pero esta es la idea básica. Entonces él dice, a mí lo que me inquietó, ¿no? Criticaba que quedaran amparados frente a la reincidencia. Sí, él criticaba eso y varias otras cosas que tienen que ver con el sector de justicia. O sea que aquí es cierto, completamente. Nosotros volvemos a hacer una pequeña pausa aquí en el detector, hoy poniéndole de la lupa a las recientes afirmaciones de los candidatos a la presidencia. Recuerde escribirnos al hashtag #eldetector. Ya regresamos. Regresamos, ya nos queda poco tiempo, pero seguimos poniéndole el detector, la lupa, a la dupla de Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón. Veamos esta otra afirmación sobre el Acuerdo de La Habana. Varios de esos puntos fueron zanjados por la sentencia de la Corte Constitucional. Hoy, miembro de las FARC que reincida y vuelva a cometer un nuevo delito, perderá todos los beneficios, aún el de la no extradición. Juanes, con tantas dudas que hay sobre el tema, ¿sí es cierto eso que dice Germán Vargas? Pues estuvimos revisando porque hay una pequeña novela que ahorita les contaremos y encontramos que es exagerada. A ver, Germán Vargas se refiere a una decisión que tomó la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo 01 del 2017, que es una reforma constitucional que crea la JEP en la Constitución, la Justicia Especial para la Paz, esta justicia transicional. Esta decisión no se conoce en detalle. La Corte Constitucional suele demorarse en sacar las sentencias, sobre todo las más complejas. Pero es normal. Es normal. Sí, digamos, está dentro Lo critica mucha gente, pero es normal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen la sala de los 9 magistrados, toman una decisión y se ponen de acuerdo en un comunicado de prensa. Sacan el comunicado de prensa que tiene como lo esencial de la decisión y cuentan. Entonces, esto se declaró exequible, esto se declaró inexequible, básicamente por este y este argumento. Y un mes, 2 meses, a veces se han tomado mucho tiempo después, sale la sentencia. A veces la sentencia tiene algunos detalles claves, sobre todo cuando los temas son muy gruesos y muy grandes. En este caso pasó algo además muy particular, y es que salió un primer comunicado de prensa y luego la Corte dijo, ups, este está mal. Entonces aquí les traemos una de las muchas notas que salieron. Entonces salió un primer comunicado que llamaron fantasma sobre la JEP que generó toda una polémica. Ese comunicado fantasma lo que parece que ocurrió es que era un borrador que ya estaba listo, no era lo que habían acordado todos los magistrados, lo subieron, lo bajaron y subieron uno nuevo. Ahorita se los mostramos. Pero lo interesante es que a ese primer comunicado que salió el 14 de noviembre reaccionaron la FARC. ¿Y qué dice? Se va a lanzar en ristre sobre todo contra ese tema de la extradición, el que mencionó específicamente Germán Vargas. Que es el que más susto les da, entre otros. Que es el que más susto les da. Les dice, es el colmo, aquí pueden ver como en detalle como lo dicen, pero básicamente dicen, es el colmo que se pueda reactivar la extradición porque el acuerdo no lo permite, dijo la FARC. ¿Verdad? Entonces, después de eso, ¿qué pasó? Pues,
Recularon. La Corte, después de eso, según dicen, porque había salido el que no era, como les dije, saca un nuevo comunicado. Aquí pueden ver qué dijeron los medios al respecto. Entonces, vuelven y cuentan y dicen que fuentes de la Corte aseguran que entre los magistrados hay preocupación porque no está claro cómo llegó el comunicado errado a la página oficial. Salió con una fe de ratas y además había un tema particular de la extradición. ¿Qué dice el comunicado final? Porque es el que nos importa. Por supuesto. Sobre la extradición. Pues aquí lo pueden ver dos partes fundamentales. Ven, es una fe de rata. Y dice, cuando se alegue respecto a un integrante de la FARC EP, una persona acusada de ser integrante, Claro, bla, 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 que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiera ocurrido con posterioridad a la firma, después de diciembre del 2016, la sección de revisión del Tribunal para la Paz, es decir, una parte de esta misma JEP, evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización, saber cuándo ocurrió, y decidir el procedimiento apropiado. Que entonces lo dejan en una zona gris porque no dice sí o no. Exacto, no sabemos cuál es el exactamente, todavía no le da como no el sí o sabemos cuál es. Y hay otra cosa que dice este comunicado, que lo anterior dejaba muchas dudas sobre lo que dice Germán Vargas, pero ¿qué dice también el mismo comunicado? De nuevo, no conocemos la sentencia, quizás con la sentencia es más clara. Y es que nos dice que una de las cosas, de los principios de toda la JEP es garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos o delitos de ejecución permanente. Aquí un pequeño paréntesis, delitos de ejecución permanente. ¿Cuáles serían esos? Son delitos que no se hacen en un momento, sino que uno sigue cometiendo. Por ejemplo, cultivos ilícitos no es como cuando uno comete un asesinato o un robo que es en un instante, sino uno cultiva durante un año. Ajá. Eso es lo que se demora. O desaparición forzada. No es que uno desaparezca a una persona, sino que la mantiene forzosamente desaparecida. Entonces esos delitos, y qué pena para volver, después del 1 de diciembre de 2016, en particular en cualquier eslabón del narcotráfico. Entonces dice, toda la JEP está hecha para que no haya nuevos delitos. ¿Eso implica que no haya extradición? La Corte no nos lo dijo. Y ahí dice que van a ver qué decisión toman y cuál es la más conveniente, más no dicen no está aprobada la extradición. Exacto. Sin embargo, lo que sí dicen es que cuando ocurra esto, cuando se cometan nuevos delitos o haya delitos de ejecución continuada, se van a perder todos los derechos y beneficios. Que eso es lo que esperaría uno. Claro, pero la extradición es un derecho o un beneficio o no. Esa es una discusión pura de abogados, que es la que no resuelve la Corte, sobre todo cuando uno tiene estos dos párrafos en el mismo comunicado, que ojalá la sentencia resuelva, y que hace que lo que dijo Germán Vargas sea exagerado, porque es cierto que pierden todos los derechos y beneficios, pero la extradición no sabemos, y eso es muy importante. Juanes, lo que uno percibe es que en este terreno lo que hicieron fue pasarle la pelota a los magistrados de la JEP en este y en otros, y la percepción es que nadie tiene claridad sobre lo que viene y que todo es terreno movedizo. Eso nos pasa un poquito en este país de abogados, ¿no? En concreto, los acuerdos decían una cosa, luego este acto legislativo dice otra, luego hay una ley estatutaria que dice otra, pero siempre hay cosas que quedan para más adelante. Para más adelante vamos a ver cuál es la jurisprudencia de la JEP, va a ser muy importante en este punto y en muchos otros. ¿Y cómo les fue en últimas, en resumen, esta noche? Porque ya el tiempo se nos está acabando. Así es, ya se nos acabó. Si nos siguieron todo el tiempo pueden ver que revisamos 5 afirmaciones de la dupla. 4 de Germán Vargas y una de Juan Carlos Pinzón, en realidad. Encontramos una verdadera, ninguna mentira. Primera vez que nos ocurre. Así es, en lo que llevamos del programa, que primera vez que no dicen una mentira. Así es, y llevamos como 6 o 7 programas, ya llevamos varios. 4, eso sí, una mayoría importante, en la zona gris, en estas que no son ni verdad ni mentira, sino que son exageradas, inchequeables, engañosas, etcétera. Que en últimas uno no sabe qué es mejor, si saber que lo que están diciendo es verdad o es mentira, o en esas aguas tibias de las que uno no sabe para dónde coger. Así es, cada uno revisará. Muchas de esas tienen granos de verdad y otras cosas que no podemos saber. Pero bueno, los televidentes podrán definir. Sí, si les gusta este ejercicio, de una vez aprovechamos para invitarlos. Si tienen un celular claro, pueden pedir un SMS al número que está aquí abajo con esa frase, solicito la silla, para que les llegue una frase cada día. Con un GIF de un candidato presidencial les ayudará a estar mejor enterados de qué dicen y si dicen verdades o mentiras en esta campaña. Sí, señor, y el tiempo se nos acabó. Nuestra cita es el próximo jueves a las 10 de la noche, donde analizaremos las afirmaciones de los políticos para que usted se entere de primera mano si lo que ellos dicen es verdad o es mentira, y con los argumentos necesarios tome sus propias conclusiones y tenga las herramientas precisas para decidir a conciencia. Juan Esteban, muchas gracias. Feliz noche. A todos ustedes, feliz noche, chao y hasta pronto.